Ok, bueno, pero este ejercicio 3 dice, si k es un número que está entre, si k es un entero que está entre cero y n, se define como el coeficiente binomial, se define el coeficiente binomial nk mediante coeficiente nk como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial igual al producto de n por n menos 1 y así sucesivamente hasta n menos k más 1 sobre k factorial si es que k es distinto de 0 y de n. O sea, en otras palabras, si estamos considerando el caso de que k es un entero entre 0 y n y estamos excluyendo los extremos, esto de aquí sería lo mismo que hablar del caso cuando k está entre 0 y n, pero sin incluir los extremos, ¿no? O sea, sin poner el igual en cada desigualdad. Y por su parte dice que el coeficiente binomial n0 con n y n, ambos son iguales a 1. Dice que es un caso particular de la primera fórmula si se define 0 factorial igual a 1. Es decir, si nosotros tomásemos esta fórmula y en lugar de k reemplazásemos por 0, aquí nos quedaría 0 factorial, ¿verdad? En lugar de k. Y si dice que si ese 0 factorial se lo define como igual a 1, nos terminaría dando este resultado, tanto para el coeficiente binomial n0 como el coeficiente nd. ¿Ok? Entonces, el caso de arriba es cuando k es un número entre 0 y n sin incluir los extremos. Y el caso inferior es cuando k es 0 o n, ¿verdad? Ya, entonces, esas son las dos situaciones en las que k está entre 0 y n. Por lo tanto, podemos decir, como este segundo ítem dice que es un caso particular de la fórmula de arriba, entonces podemos concluir que ambas cosas se pueden obtener como resultado de esta fórmula, ¿okay? De la fórmula del coeficiente binomial, n factorial sobre k factorial, n menos k factorial, y aquí ya es generalizado, ¿no? Para k entre 0 y n, incluyendo los extremos, ¿no? 0 y n. Y por otra parte, dice que para los valores de k menores que 0 o mayores que n, el valor del coeficiente binomial se define como igual a 0. Entonces, hemos visto que aquí sea una, digamos, una definición del coeficiente binomial por trozos o por partes, ¿no? No es como una única definición que funciona para todo valor de k, sino que se secciona para dar una definición un poquito más general, ¿no? Y en el ítem A dice, demuestre que el coeficiente binomial n más 1 con k es igual al coeficiente binomial n de k menos 1 más el coeficiente binomial nk. Dice que la demostración no requiere ningún argumento basado en el principio de inducción matemática. Entonces nosotros desde allí ya podemos intuir que no es necesario ir por ese camino, ¿verdad? Entonces, aprovechando de que prácticamente en el apartado anterior se define el coeficiente binomial, trataremos de hacer útil esa definición, o mejor dicho, utilizar esa definición meramente para llegar a la demostración. Entonces, como la definición está dada por casos, también haremos la demostración por casos. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos visto que hay un caso cuando k es 0 y cuando k es n, ¿verdad? Que son este par de casos aquí. Coeficiente binomial n0, n y n. Ambos dice que son iguales a 1. Entonces podemos empezar allí. O sea, podemos empezar con la suposición de que k es 0 y luego de que k es n, para luego proceder a los demás casos. Entonces vamos con el primer caso y decimos qué pasa si k es igual a 0. Entonces si k es igual a 0 vamos a hacer una comparación de lo que pasa con el lado izquierdo y luego con lo que pasa con los sumandos del lado derecho, para ver si es que la igualdad se cumple y hacer una demostración válida para el caso en el que k es 0. Entonces si k es igual a 0, reemplazando k en el lado izquierdo nos queda el coeficiente binomial n más 1 de 0, el cual por definición es 1, ¿verdad? Y reemplazando k por 0 en el lado derecho en los sumandos, nos quedaría la suma de los coeficientes binomiales n, 0 menos 1, más el coeficiente binomial n de 0. En el primer caso vemos que en el número de abajo del coeficiente binomial tenemos un número negativo, porque sabemos que 0 menos 1 es menos 1, ¿verdad? Entonces es esto un número negativo. Nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, pues vamos a la definición del coeficiente binomial y vemos qué pasa cuando el número k, que está debajo en el coeficiente binomial, es menor que 0. Y dice que para k menores que 0, o k mayores que n, el valor del coeficiente binomial se lo define como igual a 0.
Por lo tanto, este coeficiente binomial de n menos 1 es automáticamente 0. Por su parte, el coeficiente binomial n de 0, ya por definición, se nos dice que es igual a 1, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí es eso. Todo ese coeficiente binomial es, por tanto, igual a 1. Y de allí que al sumar estos dos coeficientes binomiales nos da 0 más 1. Es decir, nos da 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos logrado ver? Hemos logrado apreciar que al reemplazar el valor de k en el lado izquierdo, nos queda el coeficiente binomial n más 1 de 0 igual a 1. Y al reemplazar el valor de k igual a 0 en el lado derecho, nos queda que la suma de los coeficientes binomiales es nuevamente igual a 1. Por lo tanto, podemos decir que el coeficiente binomial de la izquierda es igual a la suma de los coeficientes binomiales de la derecha. En otras palabras, el coeficiente binomial n más 1 de 0 es igual al coeficiente binomial n de 0 menos 1 más el coeficiente binomial n de 0. Y ya reemplazando 0 por k, nos queda el coeficiente binomial n más 1 de k es igual al coeficiente binomial n de k menos 1 más el coeficiente binomial n de k. Entonces ya hemos parcialmente hecho la demostración en el caso en el que, mejor dicho, hemos demostrado lo que se quería, pero solamente para el caso en el que k es igual a 0. Así que continuemos evaluando otros casos. Ahora tenemos más casos, a ver, veamos qué pasa. Entonces, si k es un número, es un entero entre 1 y n, podemos ver que al sumar menos 1 de cada lado de esta triple desigualdad, nos quedaría 0 menor o igual que k menos 1 menor o igual que n menos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa con el coeficiente binomial de la izquierda, n más 1 de k. Bueno, vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver si es que esto es en efecto la suma de estos coeficientes binomiales. De hecho, aquí me parece necesario poner aquí para demostrar, PD para demostrar, esto aquí, ¿no? Esto es lo que se quiere demostrar. Entonces queremos demostrar esto, ¿verdad? Para el caso en el que k está entre 1 y n, ok. Entonces, bueno, partamos con el lado derecho. ¿Qué pasa con este lado derecho? Entonces, partiendo del lado derecho, sabemos que la suma de estos coeficientes binomiales, como k-1 es un número que está entre 0 y n-1, este coeficiente binomial es un número que está entre 0 y n-1, ¿verdad? Perdón, este número k-1 es un número que está entre 0 y n-1. Por lo tanto, ¿qué parte de la definición podemos usar? Bueno, podemos ver que cuando el k era un número que está entre 0 y n, era para el caso en el que k estaba entre 0 y n, se utilizaba esta fórmula, ¿no? De hecho, no importaba si incluíamos los extremos. Cuando k estaba entre 0 y n, o sea, cuando el número de abajo es un número positivo y menor que el que está arriba, podemos utilizar esta fórmula. Por tanto, como nosotros estamos en dicha situación, me toca reescribir aquí, no. Esto es lo que se quiere demostrar. Para demostrar, y empezando con el lado derecho, queremos hacer la demostración, pero estamos empezando con el lado derecho. O sea, con el lado derecho trataremos de llegar al lado izquierdo para ver si es que la propiedad que es cierta, ¿no? Entonces, empezando con el lado derecho, tenemos este par de coeficientes binomiales. Y habíamos dicho aquí arriba que k-1 es un número entre 0 y n-1, ¿verdad? Por lo tanto, este k-1 es un número positivo que es menor que n, ¿verdad? Por lo tanto, aquí podemos utilizar la fórmula del coeficiente binomial, que nos dice que este coeficiente binomial es n factorial sobre, en la parte de abajo viene el número que aparece debajo, el coeficiente binomial, k-1 factorial por la resta del número que aparece arriba menos el de abajo. N menos k más 1 factorial. ¿Ok?
Por su parte, en este coeficiente binomial, n de k, este k es un número que está entre 1 y n, ¿verdad? O sea, este k es un número positivo que es menor que el que aparece arriba en el coeficiente binomial. Por lo tanto, también es válida usar la fórmula. Y según la fórmula, esto sería n factorial sobre k factorial por n menos k factorial, ¿verdad? Ya. Y al sumarlos nos va a quedar algo así. N factorial sobre k menos 1 factorial por n más 1 menos k factorial más n factorial sobre n menos k factorial por k factorial, ¿no? Entonces, no es otra cosa que los mismos resultados, solamente que reescritos en términos de suma, ¿no? Sumándose. Y ahora para proseguir, ¿cómo podemos hacer? Bueno, como aquí estamos sumando dos fracciones, ¿verdad? Lo primero que podemos hacer para reducir un poco esta cosa que parece ser un poco grande, es tratar de ver términos semejantes en ambos sumandos y tratar de ver si podemos extraer algún tipo de factor común. Por ejemplo, aquí en la parte superior podemos ver que hay n factorial en ambos números, ¿no? Pero en la parte inferior ya aparecen las cosas un poco distintas. Pero ¿qué podemos hacer para reducir, para hacer que las cosas se parezcan un poco más? Es, por ejemplo, tratar de hacer que los denominadores se parezcan. ¿Y qué podemos hacer para tal acometido? Usar una de las propiedades del factorial. Que por ejemplo, a ver, por definición, el factorial de un número entero positivo, es el producto de todos los enteros positivos anteriores a él, contándose el mismo número. O sea, sería n por n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al 1, ¿verdad? O sea, es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así sucesivamente descendiendo hasta llegar al último entero positivo, al primer entero positivo, que es el 1, ¿no? Pero si yo aíslo la n, puedo, por ejemplo, agrupar n menos 1 con todos los anteriores, y por definición eso sería n menos 1 factorial, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que todo factorial de un número entero positivo puede componerse como el producto de dicho entero positivo por el factorial del entero anterior. Por ejemplo, n factorial es n por n menos 1 factorial. Asimismo, este n más 1 menos k factorial yo lo puedo descomponer, por ejemplo, como n más 1 menos k por el factorial del entero anterior a ese número. Como aquí tenemos n más 1 menos k, el anterior sería este número menos 1, ¿verdad? Nos quedaría n menos k simplemente. ¿Sí o no? N menos k sería el entero anterior a n más 1 menos k. Claro, teniendo en cuenta que n más 1 menos k es un número entero positivo. Entonces sería n más 1 menos k por n menos k factorial. Todo este n más 1 menos k factorial lo puedo poner como n más 1 menos k por n menos k factorial. Y uno podría preguntarse, ¿pero para qué haces eso? Bueno, porque aquí al tener ya el n menos k factorial, yo ya puedo ver que se asimila con el n menos k factorial que está en la segunda fracción. Y al estarse esas fracciones sumándose, bueno, ahí ya nosotros podemos extraer los factores comunes en ambas fracciones. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Pero antes, también tratemos de ver qué otra cosa nosotros podemos asemejar entre ambas fracciones. Por ejemplo, como aquí tengo k menos 1 factorial, nos damos cuenta que eso es 1 menos que el que aparece acá, ¿verdad? Acá es k factorial. Por lo tanto, este k factorial, para que se me aparezca con algo que tengo en la fracción izquierda, lo puedo expresar como k por k menos 1 factorial, ¿sí o no? Entonces, haciendo esos cambios, ya nos quedaría esta cosa. Uy. Ups. Ya ven, nos quedaría así. N factorial, k menos 1 factorial, n menos k más 1 por n menos k factorial, más el n factorial por n menos k factorial por k menos 1 factorial. Y ahora sí, vemos que las cosas empiezan a aparecer muchas cosas en común entre ambas fracciones. Tenemos el n factorial en el numerador, en los numeradores, perdón,
Y en los denominadores tenemos un k menos 1 factorial, además del n menos k factorial, ¿sí o no? Entonces podemos extraer esos tres términos que se repiten en ambas fracciones afuera a multiplicar a ambas fracciones. Uy. Entonces hemos extraído el n factorial, k menos 1 factorial por n menos k factorial, y eso multiplica a 1, porque de la primera fracción en el numerador queda 1, ¿verdad? 1 sobre n menos k más 1, y de la segunda fracción simplemente queda 1 sobre k, ¿verdad? Entonces nos queda que multiplica a 1 sobre n menos k más 1 más 1 sobre k. Ahora, vemos que ya lo que está dentro de este paréntesis es mucho más agradable a la vista, ¿no? Se puede operar inclusive de manera más fácil. Entonces vamos a operar lo que está dentro del paréntesis sumando fracciones como toda la vida lo hemos hecho, ¿no? Sumamos el par de fracciones, quedándonos esta expresión, ¿verdad? Lo de la izquierda, esto que está fuera del paréntesis, lo hemos dejado tal cual, pero lo que está dentro hemos sumado las fracciones, quedando arriba n menos k, perdón, k más n menos k más 1, y en el denominador k por n menos k más 1. Y vemos que en el numerador de toda esta fracción se puede simplificar ciertas cosas, por ejemplo, k con menos k, y el n más 1, pues ya queda lleno. Entonces todo esto nos queda simplemente n factorial sobre k menos 1 factorial por n menos k factorial por n más 1 sobre k por n menos k más 1. Y entonces, multiplicando ya estas dos fracciones, quedaría una sola. Bueno, aquí copié la misma línea, pero ya multiplicando numerador con numerador nos queda n más 1 por n factorial, y abajo k por k menos 1 factorial por n menos k más 1 por n menos k factorial. Aquí simplemente en la parte de abajo lo que se hizo fue reordenar los factores, ¿verdad? Reordenar las cosas que se están multiplicando. Al igual que arriba, ¿no? Se puso primero el n más 1 y luego el n factorial. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vemos que arriba tenemos n más 1 por n factorial. Es decir, un número por el factorial del entero anterior. Y por tanto, esto de aquí es n más 1 factorial, ¿sí o no? K por K menos 1 factorial es K factorial. Y n menos K más 1 por n menos K factorial no es otra cosa que n menos K más 1 factorial. Y haciendo todos esos cambios, ya la cosa nos quedaría así. N menos 1 factorial. N más 1 factorial sobre K factorial por n menos K más 1 factorial. Que yendo a la definición del coeficiente binomial no es otra cosa que el coeficiente binomial n más 1 con K. Entonces, hemos llegado del lado derecho y hemos partido del lado derecho y hemos llegado al lado izquierdo, ¿verdad? Recordemos que esto era lo que se quería demostrar. Había yo puesto para demostrar esto. Por demostrar teníamos esto. Y ya lo hemos demostrado porque hemos partido del lado derecho y hemos llegado al lado izquierdo. Muy bien. Entonces, hemos demostrado la propiedad para los valores de K que están entre 1 y n. Y hagamos un recopilatorio de lo que hemos hecho. A ver, hemos demostrado cuando K es igual a 0. Luego, cuando K está entre 1 y n. Y ahora podemos hacer, por ejemplo, cuando K es igual a n más 1, ¿verdad? También falta el caso cuando K es n más 1. ¿Sí o no? Y otro cuando K es mayor que n más 1. También cuando K es menor que 0. Y ahí sí tendríamos todas las situaciones, ¿no? Entonces, pues, continuemos. Si K es igual a n más 1, si K es igual a n más 1, el lado izquierdo nos quedaría el coeficiente binomial n más 1 con n más 1, el cual sabemos es igual a 1, ¿verdad? Y en el lado derecho de la propiedad nos queda n, y en lugar de K ponemos n más 1, nos queda n sobre n más 1 menos 1 más coeficiente binomial n de n más 1. Aquí el 1 con menos 1 se va y nos queda el coeficiente binomial n de n, el cual por definición es 1. Y aquí tenemos el coeficiente binomial n de n más 1, pero como este n más 1 es un número mayor que n, este coeficiente binomial por definición es 0. Así nos queda 1 más 0.
Por lo tanto, todo lo que tenemos en el lado izquierdo de la propiedad es igual a la suma de lo que tenemos en el lado derecho. Uno puede ir a la propiedad y ver que esto era lo que teníamos al lado izquierdo, solamente aquí en la parte de abajo K, y en el lado derecho teníamos este número. Solamente hemos separado ambas partes y hemos reemplazado K por N más 1. Entonces, hemos mostrado que el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. Es decir, el coeficiente binomial n más 1 con n más 1 es igual a la suma de estos coeficientes binomiales. Y reemplazando K por n más 1, nos queda lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Entonces hemos demostrado la propiedad cuando K es igual a n más 1. Ahora, ¿qué otro caso falta? Falta cuando K es menor que 0, por ejemplo. Si K es menor que 0, el coeficiente binomial, la parte izquierda de la propiedad que queremos demostrar, nos queda n más 1 de K. Pero la definición nos dice que cuando tomamos un coeficiente binomial y el número de abajo es negativo, todo el coeficiente binomial se hace 0. Por lo tanto, todo este coeficiente binomial es 0. Ahora, estudiando los sumandos del lado derecho de la propiedad, que son n, k menos 1 más el coeficiente binomial n de k, si k es menor que 0, k menos 1 también, ¿verdad? Entonces todo esto es menor que 0. Por lo tanto, todo este coeficiente binomial es 0. Asimismo, el coeficiente binomial n de k, como k es menor que 0, todo este coeficiente binomial nos da 0. ¿Ok? Entonces nos da 0 más 0, que es igual a 0. Entonces, ¿qué hemos logrado demostrar? Que este coeficiente binomial n más 1 de k es igual a la suma de estos coeficientes binomiales para cuando k es menor que 0, ¿verdad? Entonces, hemos demostrado la propiedad para los valores de k menores que 0. Ahora, vamos con otro caso. Por ejemplo, si k es mayor que n más 1, el coeficiente binomial de la izquierda nos queda n más 1 de k. Pero por definición, cuando el número de abajo, el coeficiente binomial, es mayor que el que está arriba, como es este caso, todo el coeficiente binomial se hace 0. ¿Sí o no? Entonces todo ese coeficiente binomial nos queda 0. Y aquí, sumando menos 1 de cada lado, nos queda k menos 1 es mayor que n, ¿verdad? Okay. Ahora, estudiando los miembros del lado derecho de la propiedad, nos queda n, coeficiente binomial n de k menos 1 más el coeficiente binomial n de k. Pero a ver, si k menos 1 es mayor que n, entonces todo este número que aparece debajo, este coeficiente binomial, es mayor que el que está arriba. Por lo tanto, todo este coeficiente binomial se vuelve 0. Y como k es mayor que n más 1, es lógico que es mayor que n, ¿verdad? O sea, es mayor que el número que aparece arriba en el coeficiente binomial. Por lo tanto, todo esto se hace 0 también. De ahí que la suma de esos coeficientes binomiales nos da 0. Es decir, hemos demostrado que la suma de los coeficientes binomiales de los que aparecen al lado derecho de la propiedad es igual al coeficiente binomial del lado izquierdo. Por lo tanto, hemos demostrado la propiedad para el caso en el que k es mayor que n más 1. Entonces, haciendo un recordatorio, hemos demostrado que la propiedad se cumple para los valores de k menores que 0, para los valores de k mayores que n más 1, para cuando k es 0 o k es n más 1, y también cuando k está entre 1 y n, y también cuando k, creo que esos son todos los casos que hemos hecho. Sí. Ok, entonces con eso ya hemos completado la demostración de la propiedad para todos los casos, ¿no? Ok, muy bien. Eso es lo que se quería demostrar. Ahora vamos con el ítem B. Dice, observa que todos los números del triángulo de Pascal son números naturales. Utilice el apartado A para demostrar por inducción que el coeficiente binomial n de k es siempre un número natural. Dice que en cierto sentido, dando una ojeada al triángulo de Pascal, puede encontrarse resumida toda la demostración por inducción. Entonces, recordemos en el apartado anterior que teníamos esto, ¿no? Este coeficiente binomial de la izquierda era igual a la suma de los que están en la derecha. Y también esto nos decía el apartado 3. O sea, estoy aquí de cierta manera haciendo una nota o recordando lo que decía el apartado 3 porque es ahí donde se definía el coeficiente binomial. Y ya veremos en qué modo nos es útil, ¿no? Ahora,
Por la manera en que se definió el coeficiente binomial, dice que el coeficiente binomial de todo número n, todo número natural n de 0, es igual al coeficiente binomial n con n igual a 1. Por lo tanto, el coeficiente binomial 1 de 0 es igual al coeficiente binomial 1 con 1 y ambos son iguales a 1. Ya. 1, como sabemos, es un número natural. Además, por definición tenemos que el coeficiente binomial 1 de k es 0 para todo k, tal que k es menor que 0 o mayor que n, ¿verdad? Esto lo dice el ejercicio 3 en la última línea. Dice, si k es menor que 0 o mayor que n, el valor del coeficiente binomial se define como igual a 0. Por ello he puesto aquí, ¿no? El coeficiente binomial 1 de k es igual a 0 para todo k, tal que k es menor que 0, o, aquí es una o k es mayor que n. Entonces, el coeficiente binomial 1 de k es natural o 0. Claro, porque en el ejercicio anterior hemos visto que salió 1, que es un número natural, y en el coeficiente binomial 1 de k salió 0, cuando k es menor que 0 o mayor que n. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí alguien podría decir, pero ¿acaso el 0 no es un número natural? Bueno, existe cierto debate respecto a ello aún. Hay muchos que consideran el 0 natural, otros los cuales no consideran al 0 como un número natural, pero en lo que respecta al capítulo 2 de la obra, parece mencionarse que el 0 no es un número natural, o sea, no se menciona explícitamente, pero al momento de mencionar el autor a los números naturales, enlista los números, los enteros positivos a partir del 1, valga la redundancia, empieza desde el 1. Entonces, al parecer, no considera el 0 como un número natural. Por lo tanto, y por ello tal vez en este ejercicio se pide demostrar que el coeficiente binomial n de k es un número natural, haciendo alusión de que el 0 para quien está desarrollando el ejercicio puede considerarse como un número natural. Pero yo por tanto voy a dejar ahí, voy a dejar la idea de que lo que se pide demostrar es en realidad que el coeficiente binomial es un número natural o 0. Por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que el coeficiente binomial es un número natural o 0. ¿Ya? Entonces, hemos demostrado que el coeficiente binomial 1 de k es siempre un número natural o 0. Si k es menor que 0, veamos que el coeficiente binomial n más 1 de k es igual a 0. Claro, esto es por definición, ¿no? Si k es menor que 0, el valor del coeficiente binomial se le define como igual a 0, dice el ejercicio 3. Entonces, este coeficiente binomial es 0. Ahora, supongamos ahora que para todo k, tal que k está entre 1 y n, el coeficiente binomial n de k es natural o 0. De manera que por el resultado anterior, que era este de aquí, ¿verdad? Si suponemos que el coeficiente binomial es un número natural o 0 para todo k entre 1 y n, entonces este coeficiente binomial de aquí es un número natural o 0, ¿verdad? Es un número, es igual a 0, o pertenece a los naturales, ¿no? Es natural o 0. Pero esto lo estamos considerando para todo k menor o igual, para todo k entre 1 y n. Por lo tanto, para k menos 1 también será un número natural o 0, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno suma dos números naturales o 0? Obtiene otro número que es natural o 0. Ya eso se demostró. ¿Ok? Se demostró, bueno, y si no se tiene la certeza, se puede demostrar también de que al sumar dos números enteros, obtiene otro entero. Si suma dos enteros positivos, obtiene un número entero positivo, ¿no? De hecho, no es necesario demostrarlo porque el autor en su obra lo menciona. Al sumar dos enteros positivos, se obtiene un número entero positivo. Al sumar dos números naturales, se obtiene un número natural. Y si se suma dos números naturales o cero, se obtiene un número que es natural o 0. ¿Ok? Entonces, por el resultado de esta inducción, hemos llegado a que n más 1 de k es a su vez un número natural o 0. De hecho, aquí he puesto, ¿no? N más 1 de k también lo es para todo k menor o igual que n.
Entonces hemos demostrado que el coeficiente binomial n más 1 de k es también un número natural o cero para todo k menor o igual que n. ¿Ya? Esto como resultado de una inducción completa sobre k. ¿Ya? Entonces, para todo k menor o igual que n, pero alguien podría decir, ok, eso es para todo k menor o igual que n, pero si k es igual a n más 1, o sea, si k es igual al número que aparece arriba del coeficiente binomial, ¿qué pasa? Bueno, si reemplazamos k por n más 1, el coeficiente binomial, como ya sabemos, de todo número, consigo mismo nos da 1, ¿no? Entonces, si k es igual a n más 1, ese coeficiente binomial es 1, que como sabemos también es un número natural. Si k es mayor que n más 1, bueno, aquí las cosas, las animaciones se volvieron un poco tránsfugas, un poco confusas al momento de ponerlas, pero bueno, si k es igual a n más 1, también el coeficiente binomial es un número natural. Si k es mayor que n más 1, nos queda el coeficiente binomial n más 1 de k igual a 0. Porque si k es mayor que el número que aparece arriba en el coeficiente binomial, el coeficiente binomial es igual a 0. Que es en esencia 0, ¿no? Entonces, si k es mayor que n más 1, el coeficiente binomial nos da 0. Por lo tanto, el coeficiente binomial n más 1 de k es siempre un número natural o 0. Y he puesto es un número natural o 0 para todo k perteneciente a los enteros. ¿Ya? De hecho, ajá, ok. Ya, entonces, y aquí he puesto la manera de conclusión, para hacer una demostración un poco más guiada, ¿no? Dice, ahora notemos que hemos demostrado que para n igual a 1, n de k es un número natural o 0. Supusimos que para todo k perteneciente a los enteros, n de k es un número natural o 0. Y llegamos a la conclusión de que para todo k perteneciente a los enteros, el coeficiente binomial n más 1 de k es también un número natural o 0. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos realizado lo que sería una demostración por inducción completa. Por ello, aquí he puesto, y como resultado de inducción, concluimos que el coeficiente binomial n de k es siempre un número natural o 0. ¿Ok? Y eso es lo que se quería demostrar, que el coeficiente binomial n de k es siempre un número natural o 0. Muy bien. Entonces pasemos al otro ítem. El otro ítem dice, de otra demostración de que n de k es un número natural, demostrando que el coeficiente binomial n de k es el número de conjuntos de exactamente k enteros escogidos, cada uno entre 1 y n. Entonces, a ver, consideramos esta colección. La colección de los enteros es entre 1 y n. 1, 2, 3, así hasta llegar a n. n-2, n-1 y así hasta llegar a n. Son todos los enteros positivos entre 1 y n. ¿Ok? Ya. Ahora, denotemos a una subcolección de K, porque vamos a hacer como quiera el esquema de lo que se está poniendo en planteamiento. Vamos a tomar una subcolección de la colección original de los n enteros, ¿no? Entonces aquí vamos a denotar a la subcolección de K elementos tomados del siguiente modo. O sea, de la colección de n enteros nosotros vamos a tomar K de ellos. No sabemos cuáles, pero sabemos que tomaremos K. Y entonces a esa subcolección de K elementos, así la vamos a denotar. A sub 1, a sub 2, a sub 3 y así hasta a sub K. Son los K elementos tomados de los n enteros originalmente dados, ¿no? Ahora, ahí donde I denota el iésimo número tomado de la colección original. Por ejemplo, A1 es el primer elemento que voy a tomar de entre los n enteros. A sub 2 es el segundo elemento que voy a tomar. Por lo tanto, y tiene sentido decir que A sub k es el késimo elemento que tomo. Y ahí me detengo, ¿verdad? Porque la subcolección de K elementos tiene K elementos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, luego el número de formas de seleccionar cada uno es, veamos. Al tomar el primer entero de la subcolección de K, ya, entonces, ahora sí. Al tomar el primer elemento de la colección, uno puede decir, ok, como la colección consta de n elementos, yo puedo tomar cualquiera de ellos. Entonces hay n distintas maneras de tomarlo. Puedo tomar el primero, puedo tomar el segundo y así hasta tomar el último. Como el primero, A sub 1 es el primero que voy a sacar,
existen n maneras diferentes en las que yo puedo tomar. Puedo tomar cualquiera de la colección original. Pero para el elemento A sub 2, yo tengo que hacer la consideración de que yo anteriormente ya saqué un elemento. Entonces, para el elemento A sub 2, ya no hay n maneras de tomar un elemento A sub 2, sino n menos 1. Porque el primer elemento, A sub 1, ya fue tomado. Entonces, la colección, si antes tenía n, ahora tiene 1 menos. Por lo tanto, hay n menos 1 maneras de tomar el segundo elemento. Así sucesivamente. Para el elemento A sub 3, tengo que considerar que ya mi colección se quedó con 2 elementos menos. Por lo tanto, existen n menos 2 maneras de tomar el tercer elemento. Y así sucesivamente hasta tomar el elemento A sub k, aquí A sub k, habrá n menos k más 1. ¿Ya? Si uno se fija, se da cuenta de que el número que se está restando es 1 menos del subíndice. Si aquí el subíndice es 2, aquí el que se está restando es 1. Si aquí el subíndice es 3, el que se está restando es 2. Siempre 1 menos. Entonces, como aquí tenemos k, aquí es n menos, y se resta el anterior, ¿no? N menos k menos 1. De allí es que aparece el n menos k más 1, ¿verdad? De allí es que aparece el n menos k más 1. Ok. Entonces, hemos avanzado ya parcialmente. Pero no hemos terminado. Ahora, entonces, fijémonos que por cada una de las maneras de tomar el primer elemento, hay n-1 maneras de tomar el segundo, n-2 de tomar el tercero, y n-k más 1 de tomar el último. Y así por cada elemento. O sea, por cada una de las maneras de tomar un elemento, existen diferentes maneras de tomar los restantes. Entonces, el número de maneras de tomar la subcolección, donde el orden es importante, recordemos que cada elemento fue sacado considerando el orden en que se iba extrayendo, ¿no? Entonces, el número de maneras de tomar la subcolección, donde el orden importa, es el producto de maneras en el que cada uno puede ser tomado. Porque por cada manera en que se toma el primer elemento, hay n-1 maneras en el que se toma el segundo. Por eso es n por n-1. Pero también hay n-2 maneras de tomar el tercero. Por eso por n-2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que es n-k más 1. Entonces hemos hallado que el número de maneras de tomar una subcolección de cada elemento donde el orden importa es esto, ¿no? N por n-1 por n-2 por n-k más 1. Pero el ejercicio nos dice queremos demostrar que el coeficiente binomial es el número de conjuntos de exactamente k enteros escogidos. Y nosotros hemos hallado el número de maneras de hacer una subcolección donde el orden importa. Pero como nosotros queremos contar conjuntos, tenemos que hacer la observación de que existen colecciones, o sea, pueden haber dos colecciones con diferente orden, pero que representen el mismo conjunto. ¿Y a qué voy con esto? A que en nuestro conteo, el que acabamos de hacer, estamos considerando a su vez, o estamos contando también, colecciones que en realidad son las mismas, pero que aparecen en diferente orden. Por ejemplo, en este conteo, si nosotros tuviésemos 3 elementos, estamos contando cuando aparece el 1, 2, 3, otra subcolección donde aparece el 3, 2, 1, y otra donde aparece el 1, 3, 2, por ejemplo. Pero hablando en notación de conjuntos, estos 3 conjuntos en realidad son el mismo, ¿verdad? Entonces, para nuestro conteo, estos 3 conjuntos son distintos. Pero como nosotros queremos contar los conjuntos distintos, tenemos que descontar el número de veces en el que una misma colección, perdón, en el que un mismo conjunto representa diferentes colecciones. ¿Ok? Entonces, ya pasando a la otra diapositiva, aquí he puesto, ¿no? Ahora con mucha cautela debemos considerar que para un conjunto del orden de los elementos, el orden
que para un conjunto el orden de los elementos es irrelevante. Para un mismo conjunto el orden de los elementos es irrelevante. Y aquí he puesto otro ejemplito. Si yo defino un conjunto A que diga X, que está constituido por los X, tal que X es una vocal del abecedario español. Entonces, hay tres maneras de representar el mismo conjunto. A, I, O, U, A, I, O, E, U, E, I, A, O, U. En realidad hay más, pero aquí nomás he puesto tres a manera de ejemplo. Ya. Entonces, en nuestro conteo aparecerían aquí, por ejemplo, 3 subcolecciones. Pero el ejercicio no nos pide contar las subcolecciones, nos pide contar el número de conjuntos distintos en las subcolecciones. Entonces, aquí he puesto, ¿no? Por tanto, debemos dividir el número de subcolecciones de cada elemento entre el número de maneras en que una subcolección de cada elemento representa el mismo conjunto. ¿Ok? Nuevamente. Por ejemplo, si tuviésemos el 1, 2, 3, para hacer las cosas más sencillas, el 1, 2, 3 lo puedo ordenar así, lo puedo ordenar así. 2, 3, 1. 2, 1, 3. Este 1, 3, 2. 3, 1, 2. Y 3, 2, 1. Entonces, en nuestro conteo, en el número de subcolecciones, aquí hay 6 subcolecciones distintas. Pero para que sepamos cuántos conjuntos hay en total, debemos dividir todas para el número de maneras en que representa un mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que dividir todo esto para 6. Como hay 6 subcolecciones, el número de maneras de ordenar 3 elementos es 6. Entonces, las 6 subcolecciones dividido para las 6 distintas maneras de ordenar 3 elementos nos da un mismo conjunto, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer un poco más explícito en esto, para explicar mejor, vamos a hacer lo que queremos hacer. Tenemos, nuevamente repito, debemos dividir el número de subcolecciones de cada elemento entre el número de maneras en que una subcolección de cada elemento representa un mismo conjunto. Por ello consideremos ahora el número de maneras en que una subcolección de cada elemento representa un mismo conjunto. Y para la continuidad del problema sigamos hablando de la subcolección A1, A2, A3, AK. Entonces veamos que esta misma subcolección, el número de maneras de ubicar A1 dentro de esta subcolección, o sea, a ver, ¿qué estamos contando aquí? Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos 3 figuras. Un círculo, un rectángulo y un triángulo. Lo que estamos contando es el número de maneras en que se puede revolver esto. O sea, por ejemplo, pongo el círculo de segundo y el rectángulo de primero. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Una misma subcolección, A sub 1, A sub 2, A sub K, vamos a contar el número de maneras en que se puede revolver. Por eso aquí he puesto iésimo número tomado, y aquí el número de formas de ubicarlo en la subcolección. El primer elemento yo lo puedo ubicar de K distintas maneras. Lo puedo ubicar al principio, lo puedo intercambiar con el segundo, lo puedo intercambiar con el tercero, o hasta con el último. K distintas. Ya para el segundo, como yo ya ubiqué el primero, yo ya el segundo ya no tengo las K opciones iniciales que tenía. Ahora tengo K-1. Para el tercer elemento, K-2. Y para el Késimo elemento, tengo una única elección, ¿verdad? Porque si ya ubiqué todos los anteriores a él, el último no tendrá otra acción que ser el último. Valga la redundancia. Ya, entonces, el número de maneras en que un mismo surge en la subcolección es K por K-1 por K-2 y así hasta por 1. Y si retornamos a las definiciones, sabemos que esto es K factorial. Y atendiendo lo que queríamos, ¿qué queríamos? Tenemos que dividir el número de maneras en que una subcolección de cada elementos, tenemos que dividir el número de subcolecciones de cada elementos entre el número de maneras en que un mismo conjunto surge. Entonces,
el número de conjuntos de k enteros escogidos de la colección original es lo que nos salió anteriormente, es el número de maneras, perdón, el número de subcolecciones de cada elemento sobre el número de maneras en que un mismo conjunto surge. Es decir, n por n-1 por n-2 por n-k más 1, que fue lo que nos salió en la diapositiva anterior, sobre el número de maneras en que un mismo conjunto surge, que nos salió k factorial. Y esto, si vamos a las definiciones, no es otra cosa que el coeficiente binomial n de k. Entonces, hemos demostrado lo que se pedía. ¿Y por qué esto de aquí demuestra que el coeficiente binomial n de k es un número natural? Porque el número de conjuntos de k enteros escogidos, o sea, el número de maneras de escoger algo, no puede ser, por ejemplo, 3 medios, ¿sí o no? El número de maneras en que uno puede escoger cosas es un número siempre positivo, y entero además, ¿no? Entonces, esto demuestra que el coeficiente binomial n de k es un número natural. Ya, entonces, pasemos al otro ítem. Dice, demuestra el teorema del binomio. Bueno, este ítem, para no alargar mucho el video, me parece prudente dejarlo hasta aquí. Y bueno, en otro video proseguiré con los demás ítems. Muchas gracias.